Buenos días, chicos. Hasta ahora ya hemos analizado el más, o sea, movimiento armónico simple, pero desde el punto de vista de un solo resorte, nada más. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si se encuentran acoplados dos o más resortes a un sistema? Entonces sería un poquito interesante ver esa parte, ¿no? O sea, ¿cuál vendría a ser entonces la situación que se puedan cumplir? Pero ¿sabes qué es lo que ocurriría? Que habría varios puntos de análisis que no nos van a convenir. Entonces para ello es necesario que tú todo ello lo enfrasques a una sola idea. O sea, si hablamos de constantes de rigidez, que todo ello sea uno solo. Si hablamos de elongaciones, que todo ello sea uno solo. O sea, reducir todo eso a un solo sistema, o sea, a una sola visión para que sea mucho más sencillo. Veamos entonces lo que viene a ser la asociación de resortes, pero en paralelo. Vamos a ver. O sea, imaginemos, por ejemplo, nosotros dos o más resortes contenidos a una asociación, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un sistema en el cual, por ejemplo, hay una asociación, por ejemplo, de un resorte por acá, tal y como lo puedes ver. Por acá, por ejemplo, otro resorte más. Y por acá, por ejemplo, otro resorte. Pueden ser varios resortes, ¿eh? Nosotros vamos a ver el caso, por ejemplo, de tres resortes. ¿No te parece? Todos ellos unidos a un mismo cuerpo, el cual, dicho sea de paso, tiene la cualidad de poderse mover describiendo un movimiento armónico simple, tal y como lo puedes observar ahí en ese detalle. Perfecto. Este cuerpo tiene una determinada masa y cumple dicho movimiento armónico simple. Lo que tú te puedes dar cuenta es que la elongación para todos esos casos, o sea, la deformación para todos estos casos es la misma, o sea, tiene la misma deformación. Pero lo que no van a tener igual ambos sería la misma fuerza elástica. ¿Por qué, profesor? Me dirás, ¿no? Lo que pasa es que yo no te puedo asegurar que tengan la misma constante de rigidez. Entonces, como la constante de rigidez puede ser diferente teniendo la misma elongación, entonces la fuerza elástica también pueden que sean diferentes. Ah, ya. O sea que nosotros iremos acá, mira, observa lo siguiente. Observa qué bonito está esto. Observa. Las fuerzas elásticas, profesor. Las fuerzas elásticas serán diferentes. Claro que sí. O sea, vamos a poner entonces fuerza elástica 1, fuerza elástica 2 y fuerza elástica 3. O sea, habrán diferentes fuerzas elásticas y habrían diferentes constantes, pero la misma elongación. Lo que nosotros podríamos aclarar en este caso, aclarar en este tema, es que la fuerza total, la fuerza resultante en este caso, representaría, por ejemplo, una constante equivalente al sistema multiplicado por la elongación, ya que es una sola también en el sistema, ¿no? Claro, pero esta fuerza resultante que nosotros estamos observando sería la suma de varias fuerzas, o sea, F1 más F2 más F3, y eso igual a la constante equivalente multiplicado por X, que es la elongación. Pero para cada uno de los casos se va a cumplir fácil y sencillamente, tal y como lo puedes observar ahí, que es igual a K1 por X, ¿no? De acuerdo a la ley de Hooke, por si acaso. K2 por X más K3 por X. Y eso será igual a la constante equivalente multiplicado por X, tal y como lo puedes verificar, ¿no? Se te va entonces, mira, tal y como lo ves, se te van las elongaciones que son igualitas y me va a quedar que la constante equivalente va a ser igual a K1 más K2 más K3.
O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando están en paralelo, la constante equivalente es la suma de ellas. Ah, ya. O sea, yo te puedo recalcar entonces que la constante equivalente será igual a la sumatoria entonces de todas las constantes, tal y como lo estás observando ahí. Muy bien. Ah, ya. Entonces, bien dicho esta parte, ¿no? Claro que sí. O sea, nosotros aseguramos entonces el caso A. La suma de todas las constantes me daría la constante equivalente para yo determinar el movimiento armónico simple. Vamos a ver entonces un ejemplito o de repente algunos ejemplitos para poder considerar este criterio y para que puedas ver cómo se pueden resolver problemas fáciles y sencillos. Entonces, en el cual nos dice, en la figura se muestra un émbolo con un movimiento armónico simple, formado por dos resortes en paralelo de constantes de fuerza K1 y K2. Considerando M a la masa del émbolo, determinar la frecuencia angular de este último objeto. De cierta frecuencia angular es de cierta frecuencia cíclica, o sea, lo mismo, o sea, la cual se representaba como omega, por si acaso. Claro. Entonces, si estamos hablando del sistema de dos resortes, pero en paralelo, tal y como ves, entonces la constante equivalente del resorte vendría a ser igual a K1 más K2. Claro, recuerda que era la suma, pues, de dos, ¿no? Te están pidiendo calcular la frecuencia cíclica. Y esto tú recuerda que es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De K dividido entre M, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta es la K constante equivalente, lógicamente, ¿no? Entonces la frecuencia cíclica vendría a ser la raíz cuadrada, la constante que la suma de las constantes, o sea, K1 más K2 sobre la masa del émbolo que vendría a ser M mayúscula. Muy bien. Esta sería entonces la respuesta del problema. Así de facilísimo. Yo sé que no lo puedes creer. Yo sé que me puedes decir, profesor, ¿qué tan fácil era esa situación? Claro que sí, estaba recontra sencillísimo. La respuesta ya estaba dicho al ojo, por si acaso. Siguiente dice, dos resortes R1 de alargamiento 2 Newton por milímetro y R2 de 5 milímetros por litro. Tienen la misma longitud pero sin carga. Son colgados del mismo soporte en la parte superior y son ligados solidarios en la parte inferior. Al colocar una pesa de 5 newton, el sistema se va a estirar a, bueno, en este caso, tal y como nosotros estamos observando, nos están pidiendo entonces calcular. ¿Sabes qué es lo que te están pidiendo calcular? Te están pidiendo calcular el valor de el estiramiento, no sea lo que se va a estirar. Pero bueno, acá hay un pequeño detalle, ¿no? Los alargamientos, ¿qué cosas son? Son simplemente valores inversos a las constantes de rigidez. Bueno, acá te dan 2 de alargamiento, entonces quiere decir que si el alargamiento R1 es igual a 2, entonces yo puedo concluir con que la constante de rigidez valdría 1 medio. El alargamiento, en el caso R2, valdría igual a 5. Entonces su constante de rigidez vendría a ser igual a 1 quinto. Muy bien, perfecto. Pero como se van a asociar en paralelo, ¿no? Porque, ¿cómo sabe el profesor que están asociados en paralelo? Me preguntarán, ¿no? Lo que pasa es que dice que se van a asociar, mira, dice, colgados del mismo soporte en la parte superior. O sea, este es el soporte en la parte superior y los dos se van a colocar así, del mismo soporte. ¿Te das cuenta? Y los dos inmediatamente son sometidos al mismo peso. Ah, ya. Y ese peso es de 5 newton. Interesante, ¿te das cuenta, sí o no? O sea que la constante equivalente vendría a ser la suma de las dos. O sea, 1 medio más 1 quinto. Bueno,
técnica de la copita o de la corbatita, como quieras decirlo, va a ser igual a 7 sobre 10. Perfecto. Tal y como lo hay, ¿no? Una vez que ya tengo este valor y tengo la fuerza deformadora, me están pidiendo calcular el estiramiento. Y eso lo haremos mediante la ley de Hooke. ¿Cómo es eso, profe? Mírame, observa lo siguiente. Según la ley de Hooke, el módulo de la fuerza elástica vendría a ser igual a K multiplicado por X. El módulo de la fuerza elástica es lo mismo que el peso, porque es el estiramiento en este caso, o sea, valdría 5. Es igual a K por X, bueno, pero en este caso K valdría 7 sobre 10. Le voy a poner entonces 7 sobre 10 multiplicado por X, que es lo que me están pidiendo, que es el estiramiento. Pasa a multiplicar y pasa a dividir, X valdría 50 sobre 7. Esa sería la RPTA de mi problemita, totalmente fácil y sencillo, ¿no? Tú ya sabes que para problemas posteriores, recuerda por favor, alargamiento constante de rigidez inversa al alargamiento en ese caso. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de resolverlo, por favor. No queremos complicaciones.